15 de febrero de 1950. El nuevo B-36, el bombardero más grande de la historia, se prepara para una misión secreta. A bordo viaja una bomba atómica de 5 toneladas. Es el doble de potente que la que devastó Hiroshima. Pesa demasiado y el avión tiene dificultades para alcanzar la altitud de crucero. Llega la noche y con ella el frío. Pasan las horas. Sobrevuelan Canadá. El capitán Harold Barry se mantiene alerta, pero no sabe que su vida y la de su tripulación corren peligro. En un momento dado, el hielo obstruye 3 de los motores y hay que cortar el suministro de aire. El avión no puede seguir volando y no tiene dónde aterrizar. El accidente es inevitable. $40 años después, salió a la luz la historia de esta misión maldita. Y un investigador canadiense descubrió que el bombardero era una de las piezas de una ofensiva nuclear masiva contra la URSS. Formaba parte de la operación Dropshot, un plan de mando aéreo estratégico que consistía en destruir 200 objetivos con 300 bombas atómicas en un único ataque. El oficial encargado de dirigir la operación era el general Le May, un hombre que estaba convencido de que la guerra nuclear contra la Unión Soviética era inevitable. Las tripulaciones estaban movilizadas noche y día. Los estrategas revisaban continuamente la lista de objetivos. Estos eran las grandes ciudades enemigas, los aeródromos militares y los principales centros industriales. Los pilotos se sabían los objetivos de memoria y realizaban vuelos de entrenamiento en condiciones similares a las de las misiones. La misión del teniente coronel Barry y su tripulación era de alto secreto. Para alcanzar su objetivo, debían volar hacia el sur por la costa de Canadá y la de Estados Unidos. Tras 17 horas de vuelo, tenían que simular que lanzaban la bomba sobre la ciudad de San Francisco. San Francisco era el objetivo de prueba favorito de la Fuerza Aérea estadounidense, porque se parecía mucho a Leningrado. Este plan de aniquilación es una prueba del miedo y el odio que los americanos sentían por aquellos a quienes llamaban los rojos. En aquella época, la bandera comunista ondeaba sobre toda Europa Oriental. A Estados Unidos le preocupaba el poder que Moscú ostentaba sobre esas naciones. Temía una posible expansión. Además, en los 50, los soviéticos se hicieron con la bomba atómica, lo que aumentaba las posibilidades de que estallara una guerra nuclear. Todo empezó al final de la Segunda Guerra Mundial en julio de 1945 en Potsdam, cuando el presidente Truman se reunió con el resto de líderes que habían derrotado a los nazis. Su objetivo era frenar a Joseph Stalin, el líder de la Unión Soviética, que con sus 5 millones de soldados pretendía propagar el comunismo por toda Europa. En Potsdam, las potencias aliadas decidieron dividir Alemania entre los dos bloques y discutieron la manera de acabar con un conflicto que aún seguía activo en el frente del Pacífico. Truman y Stalin estaban en tablas, pero Truman guardaba un as en la manga.
Antes de la conferencia, los americanos realizaron con éxito su primer ensayo nuclear en el desierto de Nuevo México y sabían que con su nueva arma conseguirían la rendición de Japón. El 6 de agosto en Hiroshima y el 9 en Nagasaki, Estados Unidos probó su dominio de la energía atómica y su disposición a hacer uso de ella. El mundo presenció aterrado la apocalíptica escena. El desastre provocado por la bomba y las consecuencias de la radiación parecían un castigo divino. Los pocos médicos que se hallaban en la zona se vieron sobrepasados. Harry Truman era consciente de haber matado a entre 200 y 300.000 personas, pero no paraba de decir que la decisión de lanzar las bombas no le había robado ni un minuto de sueño. Creo que el hecho de repetirlo tanto significa que no era cierto. Se dio cuenta de que aquello era diferente, que eran armas de gran alcance que mataban de forma indiscriminada. Y Truman fue el que comenzó el proceso que daría el control del armamento nuclear a la Casa Blanca. El 1 de agosto de 1946, el Acta de Energía Atómica supuso el nacimiento de una nueva organización. Me parece que fue algo muy importante porque creó la Comisión de Energía Atómica y estas armas pasaron a estar controladas por civiles en vez de militares. La Comisión de Energía Atómica se ocupaba del diseño y la fabricación de las armas y además las almacenaba. Era el organismo encargado de custodiarlas y solo se podía conceder al ejército permiso para usarlas por orden directa del presidente en situación de crisis u ofensiva militar. Pero poco después de la guerra, aquellas bombas que supuestamente debían proteger al mundo libre todavía no existían. O en el mejor de los casos, eran prototipos muy difíciles de manejar. Necesitábamos 36 hombres y 2 semanas para construir una. Para mantener su superioridad tecnológica ante el implacable enemigo, los americanos debían crear bombas más estables y más sencillas de fabricar y manejar. Era muy raro construir aquellas armas porque teníamos gente de todas partes del mundo que venía a diseñarlas y había que trabajar muy deprisa. La Mark IV fue la primera bomba que fabricamos a gran escala. Pesaba casi 5 toneladas y medía 1,5 metros de ancho y casi 3 de largo. En 1949 había unas 300 armas listas para ser utilizadas. Pero la carga nuclear se almacenaba por separado y bajo extrema vigilancia. El componente atómico solo podía insertarse en situación de estado de alarma. Era un protocolo de seguridad y al mismo tiempo una eficaz medida de control. Pero Stalin metió la zorra en el gallinero de los americanos. El 29 de agosto de 1949, 4 años después de Estados Unidos, la Unión Soviética llevó a cabo su primer ensayo nuclear. Creíamos que los rusos tardarían al menos 10 años en conseguir la bomba atómica, así que nos pilló por sorpresa.
Para Washington, aquello fue una llamada de atención. El general Lee May aprovechó la conmoción generada para pedirle a Truman que le dejara armar sus bombarderos con cabezas nucleares. Y el 15 de febrero de 1950, el capitán del B-36, el teniente Barry, recibió una bomba nuclear y una misión secreta. Varias horas después, sobre las montañas de la Columbia Británica, sucedió lo imposible. Uno a uno, 3 de los motores fallaron. El avión comenzó a perder altitud. Iba a estrellarse. El capitán recibió una orden directa del alto mando. Antes de saltar del avión en paracaídas, lanzaron la bomba nuclear al mar. Debía detonar sobre la superficie del océano. Y así fue. La tripulación dio testimonio de ello y figura en los informes. Estos documentos dan fe de que en esta misión de entrenamiento la bomba no contenía carga nuclear. A pesar de la avería en los motores, el teniente Barry no dudó en esperar hasta llegar al océano para dar la orden de abandonar el avión. Un minuto después, desapareció de los radares. 5 hombres fallecieron en el accidente. Los 12 que sobrevivieron aterrizaron en la isla Princesa Real, al norte de Vancouver, Canadá. 30 barcos y 40 aviones fueron enviados a la zona del siniestro. Fue un milagro que lograran salvarles en mitad de aquel paraje invernal. Un final feliz que conmovió al país entero. Mientras tanto, el general Lee May estaba furioso. Había perdido varios hombres y un avión, pero lo peor era que debía rendir cuentas ante la Comisión de Energía Atómica. Decidió no hacer declaraciones, y la prensa se centró en el rescate de la tripulación, ignorando el cargamento del avión. Cuando los de la Comisión de Energía Atómica supieron por la prensa del accidente del bombardero y del rescate de la tripulación, preguntaron al ejército, ¿ese es el bombardero que llevaba una bomba nuclear? Y los militares no respondieron. Pasaron varios días y los miembros de la comisión y los senadores que estaban al tanto estaban cada vez más enfadados y preocupados por su preciada bomba secreta. De hecho, el ejército encubrió los hechos durante años. No se hablaba de la bomba perdida. Lo hicieron porque había mucho secretismo en torno a la bomba atómica y porque el accidente había tenido lugar en territorio extranjero, en Canadá. A las pocas semanas, los militares cancelaron las labores de búsqueda, alegando que el avión se había perdido en el mar. Pero la historia del B-36 no había hecho más que empezar. 4 años después, en 1954, la Fuerza Aérea Canadiense declaró haber encontrado el avión en una zona remota del país. El ejército americano quería encontrarlo a toda costa, y tras un año de exhaustiva búsqueda, un comando secreto dio con él. Ningún documento explica aquel afán por encontrar los restos del siniestro. Medio siglo después, en 2003, un equipo de investigadores canadienses liderado por John Clearwater llegó al lugar del accidente. Lo que hallaron les dejó de piedra. El fuselaje del bombardero estaba hecho añicos. También encontraron carcasas de explosivos. Era evidente que el avión había sido minuciosamente destruido
y que había sido obra de aquel comando de búsqueda. La misión era destruir el bombardero secreto para evitar que fuese descubierto por espías soviéticos. Destruyeron todos los restos del equipamiento secreto, los motores, todo aquello que indicara que aquel avión contaba con la tecnología más avanzada del momento. De no haber sido por John Clearwater, el primer accidente nuclear de la historia, el primer Broken Arrow, jamás habría salido a la luz. En 1950, el general LeMay creía en la necesidad de ocultar el suceso de la bomba perdida. No podían mostrar ningún signo de debilidad ante los soviéticos, que acababan de fabricar su primera bomba atómica. Estados Unidos tenía miedo, y los comunistas les ganaban terreno. Un año antes, Mao Zedong proclamó la República Popular China, un estado unipartidista con intereses colectivistas. Ahora el 70% de Asia era comunista. La victoria de Mao tuvo una gran influencia en Indonesia, Filipinas y sobre todo en la Indochina francesa, donde ya llevaban 3 años en guerra. Pero fue en Corea, dividida tras la Segunda Guerra Mundial, donde las dos facciones se enfrentaron con mayor crudeza. El 24 de junio de 1950, el líder comunista norcoreano Kim Il-sung invadió Corea del Sur. El ejército surcoreano se movilizó y la población civil huyó. El general MacArthur aterrizó en Corea al mando de una coalición internacional compuesta por 200.000 hombres y creada por las Naciones Unidas. Consiguió que los rojos se retiraran hasta la frontera china. Pero la victoria no duró mucho. Los chinos desplegaron una contraofensiva e hicieron retroceder a la coalición. MacArthur quería usar armas nucleares contra Corea del Norte, pero Truman no se lo permitió. I believe that we must try to limit the war to Korea and to prevent a third world war. A number of events have made it evident that General MacArthur did not agree with that policy. I have therefore considered it essential to relieve General MacArthur so that there would be no doubt or confusion as to the real purpose and aim of our policy. Se creó una zona desmilitarizada a lo largo de la frontera y comenzó un largo enfrentamiento entre los dos bandos. Truman, el único hombre que había utilizado armamento nuclear hasta la fecha, no quería volver a hacerlo. A pesar de la tensión reinante, el presidente evitó que la situación se le fuera de las manos. Su sucesor, Dwight Eisenhower, era muy diferente. El excomandante supremo de las fuerzas aliadas contaba con el apoyo del ejército y en materia de defensa siempre optaba por el ojo por ojo. El presidente Eisenhower era un general con rango de 5 estrellas. Sirvió en el ejército durante años antes de ser presidente y veía las cosas desde una perspectiva militar, cosa que los presidentes que eran civiles no querían hacer. Eisenhower aprendió una valiosa lección durante la Guerra de Corea. Nunca más volvería a ceder ante los comunistas. Pero debía convencer al Congreso para incrementar los fondos del ejército.
To continue, over the years just ahead, to maintain the Strategic Air Command in the state of maximum safety, strength, and alert, as new kinds of threats develop, will entail additional costs. A fin de mantener su hegemonía, los americanos impulsaron su programa nuclear. En noviembre de 1952 se llevó a cabo un ensayo secreto del primer prototipo de la bomba H, 100 veces más poderosa que las bombas nucleares anteriores. Este monstruo de 7 metros y 6 toneladas liberaba 100 veces más energía que la bomba de Hiroshima. La muerte de Stalin, el 5 de marzo de 1953, no detuvo el precipitado avance de la tecnología nuclear soviética. Y 5 meses después, en el desierto de Kazajistán, explotó la primera bomba H de la URSS. La inmediatez de la reacción de los comunistas asustó a los americanos. Había simulacros constantes para preparar a la gente para lo peor. The Applejack alert. Enemy bombers in theory are approaching the world's greatest city. While the sirens wail their grim warning, hundreds of thousands of New Yorkers scurry for shelter against the attack. For a day, all Americans pray will never come. El fantasma del desastre nuclear vaga a sus anchas por la ciudad desierta. Las misiones de entrenamiento eran constantes. Se movilizó a miles de pilotos y técnicos y se transportaban cientos de bombas nucleares por todo el país. Entonces Nikita Khrushchev, que era casi un desconocido en Occidente, se convirtió en secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Eisenhower desconfiaba ahora más que nunca de las intenciones de su adversario, sobre todo en Europa. Habían pasado 10 años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y el destino de Berlín seguía siendo un misterio. En 1949, Alemania fue dividida en 2 mitades, y la mitad de Berlín seguía ocupada por las potencias aliadas. Khrushchev decía que Berlín era el cáncer de la Alemania del Este, y no tardó en pedirles a los occidentales que se marcharan. Los 2 bloques se dirigían hacia el enfrentamiento directo. En 1957, en la primera cumbre de la OTAN, 11 países occidentales se aliaron a Estados Unidos con el fin de detener la amenaza expansionista soviética. Fue entonces cuando los americanos llevaron armamento nuclear a Europa, y durante su transporte se produjo otro accidente.